Hola a todos, los saluda Jorge Yauri Padilla, profesor de electromagnetismo. En esta oportunidad quiero desarrollar un temita que siempre lo hacía en clases. Se trata sobre el cálculo del potencial eléctrico de una espiga circular de carga en un punto de su eje. Vamos a ver. Primero empezamos recordando el potencial de una carga puntual. Ya partimos de eso. Una carga puntual, supongamos la carga Q, positiva, ¿ya? Y a una distancia R, una distancia radial, de aquí salen muchas líneas de campo, una línea radial cualquiera, una distancia radial R. Aquí tendríamos el punto P. En el punto P vamos a establecer el potencial, ¿no? Entonces desde el punto P, y donde está la carga puede ser el punto Q, de tal manera que R es la distancia QP. Y ahí el potencial, ya por propiedad, el potencial de esta carga puntual en el punto P, en este punto, el potencial viene a ser igual a la constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Epsilon sub 0 es la permitividad del vacío, ya por la carga sobre la distancia de Q a P. Ya, bueno, esa es la fórmula. Ya, esa es la fórmula, y a partir de eso nos va a servir para sacar una fórmula generalizada. Ya, pero antes podremos establecer esto en un marco de referencia, en un x, y, z. Si lo establecemos en un x, y, z, o sea, un sistema de estrógeno, esta referencia es imaginaria. Ya, x, y, z, el origen O. Ubicamos la carga, así como esto, aquí. La carga positiva más Q, ya con una posición. Ya una posición respecto al sistema de referencia, una posición, por ejemplo, R'. Y el punto donde se evalúa el campo, o el potencial en este caso, el punto P. Ya que también tendría su posición. La posición es R. Yo los vectores lo designo solamente con una radica. Ya, entonces establecemos aquí la distancia QP. Donde está la carga, como siempre, es el punto Q, Q mayúscula. Ahí, Q mayúscula, y aquí tendríamos la distancia QP. Claro, puede ser un vector, pero para el caso del potencial, ahí es la distancia solamente. Pero aquí lo establecemos como vector. Ya, esta es la diferencia entre R y R'. Ahí. Entonces, en el punto P, similar a esto, tendríamos el potencial. La fórmula es la misma, exactamente, es lo mismo. Es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ya por la carga, sobre la distancia QP. En este caso, R menos R', o sea, el vector R, que es la posición del punto P, menos R', que es la posición de Q. R menos R', pero en módulo. Ahí. Entonces, cualquiera de estas dos fórmulas es la misma. Aquí es un gráfico, bueno, en la pizarra, digamos, y aquí es un gráfico, aquí es una figura en el espacio. Ya, pero esto nos va a servir para sacar la fórmula general, para una distribución de carga. Ahora consideramos una distribución de carga. Aquí son cargas puntuales nada más. Hemos trabajado solamente con una carga puntual. La carga Q en ambos casos. Ya, ahora, para una distribución de carga. Ya, supongamos una distribución de carga. Ya, este gráfico generalizado, esto que representa un cuerpo cargado, ¿eh? Esta es una carga. Una carga generalizada. Al decir generalizada me refiero a que toda esta figura puede representar una carga, puede ser lineal, puede ser superficial, puede ser volumétrica. Es una carga generalizada. Ya, ahora un marco de referencia. X, Y, Z. El origen puede estar dentro de la carga o puede estar fuera. Eso es indiferente. Total, el X, Y, Z es imaginario solamente. Ya podemos colocarlo, yo pongo acá. El eje Z, sistema de estrógeno, el eje X y el eje Y. El origen de coordenadas. Ya, ahora, en vez de la carga Q, la carga puntual, ahora consideramos una carga diferencial. Un diferencial de carga aquí. Ya, este es un diferencial de Q. Diferencial de carga. Diferencial de Q, positivo. ¿Podemos considerar la posición también?
R'. Y ahí el punto donde se evalúa el potencial, un punto, ese punto podría estar también dentro de la carga, pero por lo general se pone afuera, por lo general. Ya el punto P. Donde está la carga diferencial es el punto Q, este es el Q. Y el punto P puede estar por acá. El punto P con su posición R. De tal manera que tenemos ahí la distancia QP. En este caso lo representamos como vector. El vector QP, que viene a ser R menos R'. Ahí. Ahora en el punto P, ahora este diferencial de carga, podemos aplicar ahí la fórmula. Ya puede ser esta o las dos es la misma. Ya por ejemplo esta de acá, la primera. Ya, pero en vez de la carga puntual, en este caso es esta carga diferencial. O sea, esta carga diferencial va a contribuir al potencial en este punto P, pero con un diferencial de potencial. Entonces, el primer miembro es parecido, solamente que es diferencial de potencial. Entonces, en el punto P, vamos a tener acá en este punto un diferencial de potencial, que viene a ser igual, bueno, la constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, ya por la carga. Ahora la carga es diferencial. Diferencial de carga sobre la distancia QP. En el caso del potencial es distancia nada más, ahí no es vector. Por eso es que aquí se puso entre barras, ¿no? O sea, módulo. Ya, ese es el diferencial. Ahora, todo este cuerpo cargado, esta representación generalizada, podemos desmenuzarla en una infinidad de diferenciales de carga, así como esto. Entonces, cada diferencial de carga en todo este contorno, digamos, o en toda esa configuración, va a contribuir al potencial en este punto. Y vamos a tener un potencial total. Es decir, lo que vamos a hacer acá es una integral, ¿no? Una integral. Ahora, esa integral, aquí va desde una referencia 0. Esa referencia 0 para el potencial es un punto muy lejano al sistema de carga. O podría ser tierra también en algunos casos. Ya, pero se supone que es el infinito. O sea, en el infinito, un lugar muy bien lejano, el potencial es 0. Entonces, alguien va trasladando la carga hasta establecerlo en el punto P. Porque el potencial es trabajo por unidad de carga. Aquí el potencial es 0 y aquí el potencial es el potencial absoluto. Entonces se integra en ambos lados. Y aquí el potencial 0 en el infinito y en el punto P. El potencial 1. En el segundo miembro, la carga. Esta carga diferencial, habíamos dicho, como esta es una cuestión generalizada, puede ser una carga lineal, puede ser superficial o puede ser volumétrica. Entonces depende cómo es la configuración. Puede ser por una línea, una superficie o un volumen. Es decir, el diferencial de carga, vamos a acomodarlo aquí nomás, bueno, a un costadito. Yo tengo que aprovechar la pizarra al máximo porque a mí me falta pizarra. Esta pizarra es muy pequeña, ¿vale? Y el diferencial de Q. El diferencial de carga viene a ser igual. Ya, este diferencial de carga. Ya, de acuerdo a la distribución. Si fuera una línea de carga, para el caso de la espiral que vamos a trabajar acá, es una línea, solamente que es una línea cerrada. Ya, pero la carga está en la línea. Puede ser una lámina, o puede ser un volumen. Ya, entonces, ya, para el caso lineal tendríamos un lambda. ¿Lambda qué cosa es? Es de acuerdo a física. Es la densidad de carga por unidad de longitud. O sea, la cantidad de Coulomb con esto. Ya, esto por un diferencial de longitud. Ahora, si fuera un plano, una superficie de carga, sería un sigma sub 0 por el diferencial de área. O si no, un volumen, ρ sub 0 por diferencial de volumen. Cuando se pone el subíndice O, bueno, claro, se acostumbra a decir sub 0, se supone que tanto lambda, sigma como ρ son constantes. En el caso de lambda, es la cantidad de coulombs que hay a lo largo de toda la línea, constante. En el caso de sigma, es la cantidad de coulombs por metro cuadrado de área. Y en el caso de ρ, es la cantidad de coulombs por metro cúbico. Ya son densidades. Entonces, ese es el diferencial de Q. Ya, entonces ahora aquí se integra en ambos lados, entonces vamos a obtener el potencial U es igual. Ya bueno, tendríamos ahí 1 sobre, bueno, ya prácticamente ahí tenemos ya la fórmula. Ya no hace falta. Solamente aquí escribimos el potencial U nada más en el primer miembro. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0.
ahí, por la integral que puede ser lineal, superficial o volumétrica, del diferencial de Q sobre la distancia QP. Ya, simplemente. Ya, esa es la fórmula del potencial. Esa fórmula del potencial va a depender de la posición del punto P. Es decir, va a depender de R, ¿no? Entonces acá R es función de R. Entonces ahí tenemos la fórmula. Ahí. Ahora, en base a eso, ya vamos al problema. Potencial eléctrico ya de una espira circular de carga en un punto de su eje. Ya, ahora dibujamos la espira. Voy a poner por acá el gráfico, pero después vamos a empezar por acá. Y ahí. Ya, una espira circular, su centro aproximadamente ahí. Esta espira tiene por radio R el eje de la espira, es el eje Z. Y la espira tiene carga en todo su contorno. Una densidad de carga positiva, lambda sub 0. Lambda sub 0 constante, esa es una constante. El radio también es constante. Ahora, en un punto del eje, ya cabe el potencial en un punto del eje. En un punto del eje va a ser en el punto P, acá. Este punto P se encontraría a una distancia z del plano de la espira. Z minúscula. Ahí. Y queremos el potencial en P. Ya todo es cuestión de manejar la fórmula nada más. Vamos por partes. El diferencial de Q, diferencial de carga, la carga tiene que estar, en este caso tiene que estar en el contorno. La carga no va a estar aquí adentro ni va a estar afuera. Tiene que estar en el contorno. Aquí falta el eje X, el eje Y, bueno, eso es solamente una cuestión referencial. X, y Z que está dibujado, quedó bien. Ya, ahora lo que vamos a hacer es ya el diferencial de carga. El diferencial de carga va a ser un pequeño arco. A partir de O vamos a trazar un radio con un ángulo azimutal. Un ángulo azimutal phi. Un radio R. Ahora, siguiendo el curso del azimut, o sea del ángulo phi, otro radio, casi pegado. Claro, bueno, casi pegado, pero por una cuestión didáctica yo lo dibujo más o menos separado. Ahí. De tal manera que esta pequeña abertura es un diferencial de ángulo. Entonces tenemos acá un arquito. En este arquito, ese arquito prácticamente es un punto, prácticamente. Podemos establecer aquí como el punto Q. Ahí. Ya, pero en ese arco, ahí obviamente tiene longitud y tiene carga. Hay carga ahí. Entonces la cantidad de carga que va a haber, acá hay carga, diferencial de Q, y también hay longitud de arco. La longitud de arco, ven ese arquito, por trigonometría, es el radio por el ángulo, en este caso el diferencial de phi. Y la carga es el lambda constante, la cantidad de coulomb por metro, lambda sub 0, ya por el diferencial de longitud, por R diferencial de phi. Entonces ya tenemos establecido el diferencial de carga, ¿ves? Aquí, porque vamos a aplicar esta fórmula. Entonces ya está establecido esto. Ahora QP. QP, en el caso del potencial, no es vector esto, es simplemente la distancia de Q a P. Además habíamos dicho de que este Q prácticamente es un punto. El arco es un pequeño desplazamiento nada más en curvatura, pero prácticamente es un punto. Entonces es como si fuera un solo radio. Un solo radio, un radio R, y aquí el punto P, a una altura Z. Entonces aquí podemos trazar así, una distancia de Q a P. Aquí tenemos 90 grados, y le podemos aplicar Pitágoras en el triángulo. Entonces QP distancia. QP viene a ser igual, simplemente Pitágoras. Es un triángulo rectángulo. Cateto base es el radio y el cateto altura es Z. Entonces, por lo tanto, la raíz cuadrada
del radio al cuadrado más z cuadrado. Ya está. Entonces ya tenemos QP. Ya está todo. Ya está todo. Entonces ahora volvemos a la fórmula. Aplicamos esta fórmula. El potencial en el punto P viene a ser igual. Ya la constante, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Se supone de que todo el sistema, es decir, tanto la espira y el punto mismo, o sea, todo eso está remojado, digamos, está sumergido en el vacío, ¿no? En el vacío o en el aire. Entonces, el epsilon r vale 1, entonces por lo tanto el epsilon es epsilon sub 0 nada más. Epsilon sub 0 es la permitividad del vacío. Y después vamos a indicar el valor. Ya 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Ahora por la integral del diferencial de carga sobre la distancia QP. La distancia QP vendría a ser igual a la raíz cuadrada, lo que está indicado allá, de r cuadrado, el radio al cuadrado más la altura al cuadrado. Y en el numerador, el diferencial de carga. Lambda sub 0, por lo que está indicado acá, por el radio y por diferencial de phi. En una integral, eso ya por matemáticas, en una integral lo que manda en una integral, ¿no?, es el diferencial. Si el diferencial es para el ángulo phi, entonces la integral varía en phi. Es decir, la integral va a variar desde 0. 0 se establece acá, en este punto. Entonces aquí el ángulo phi vale 0. Y se va barriendo toditos los diferenciales de carga, toditos los diferenciales de arco, toditos. Y cada diferencial va contribuyendo al potencial acá. De tal manera que se empieza en este punto y se acaba en ese punto. O sea, se acaba aquí en este mismo punto, pero dando la vuelta. O sea, para 2 pi radianes, o sea, 360 grados. O sea que el phi varía desde 0 hasta 2 pi. Entonces solamente la integral depende de phi, nada más. Quiere decir de que toda esta parte es constante para la integral. Entonces eso tranquilamente sale afuera. Sale afuera y solamente nos queda la integral para el ángulo. Quedaría solamente la integral del diferencial de phi. Eso ya sabemos por matemáticas, phi nada más. Phi pero con los límites de 0 a 2 pi. O sea, 2 pi menos 0, 2 pi. O sea, la integral queda 2 pi. Entonces, por lo tanto, el potencial en el punto P, a la larga el potencial en el punto P va a depender de z. Z es la variable, pero es la variable de la integral, del potencial, pero no de la integral. La integral, su variable es el ángulo. Pero del potencial, sí, el potencial depende de z. Porque estamos trabajando en un punto del eje. Este z puede ser inclusive 0 o puede ser infinito. Ya, entonces el potencial en el punto P. Entonces viene a ser igual. Ahora, ¿cómo queda? Cuando decíamos la integral queda 2pi, ¿no es cierto? Ese 2pi se va a cancelar y aquí va a simplificar el denominador. O sea, el denominador va a quedar 2 epsilon sub 0. Ahí. Lambda sub 0 es una constante. Todo esto es con un factor, digamos, eléctrico. Y queda un factor geométrico. El factor geométrico vendría a ser igual al radio sobre la raíz cuadrada del radio al cuadrado más z cuadrado. Ese es un factor geométrico. Ahí va. Entonces ahí tenemos la fórmula. Ahora, lambda sub 0 sobre 2 epsilon sub 0 es una constante, decíamos. O sea, podemos establecer acá de que lambda sub 0 sobre 2 epsilon sub 0 es igual a una constante, por ejemplo, k sub 0. Y por otro lado, el radio, este corchete, radio sobre la raíz cuadrada sería un factor geométrico. Es un factor geométrico. Pero un factor geométrico función. O sea, va a depender de z. Z es la variable para el potencial. O sea, un factor geométrico función de z. Y este factor geométrico viene a ser igual al radio sobre la raíz cuadrada del radio al cuadrado más z cuadrado. Ahí va. Entonces, por lo tanto, el potencial se puede establecer también en forma más comprimida. El potencial función de z como k sub 0 y por la función factor geométrico en z. Ya en forma ya comprimida.
Entonces ahí tenemos la fórmula. O sea, prácticamente ya aquí se ha demostrado, ¿no? Se ha demostrado la fórmula. Podemos ingresarle valores numéricos, ¿sabes? Podemos ponerlo acá, ¿no? Valores numéricos. Valores numéricos, a ver, supongamos que lambda, a ver, que sea 5 nanocoulombs por metro. 5 nanocoulombs por metro. ¿Qué más se debe ingresar? Ya, el radio. El radio, supongamos un radio de, ¿cuánto? A ver, le pondremos unos 8 centímetros. Ya, y Z, que sea 10 centímetros. El epsilon sub 0, propiedad del vacío. Eso ya es propiedad ya. Eso ya no se puede poner cualquier valor que se nos ocurra. Esa se habla de una propiedad que es igual a 8.8542 picofaradio por metro. Es decir, por 10 a la menos 12 faradio por metro. Entonces solamente quedaría aquí a ingresar a la calculadora, porque se conocen todos los datos. Se conoce el lambda, se conoce los epsilon sub 0, o el epsilon sub 0, se conoce el radio y se conoce z. Simplemente agarramos la máquina, reemplazamos valores. A ver. Potencial de una espira. A ver, el lambda y el lambda 5. Ya, el radio 8 centímetros. Y la altura 10. Ya, el epsilon ya está establecido. Aquí tengo un programita. Este es el MATstudio. Y aquí nos arroja un resultado de y a 176.3838 y a 176.4 voltios. Entonces el potencial en el punto P es 176.4 voltios. Y a esa vendría a ser entonces la respuesta numérica. Ya, pero aquí lo principal era la demostración, o sea, llegar a la fórmula. La fórmula del potencial para una espira circular, o sea, cargada, con una densidad constante. ¿Ya? Y el potencial en un punto del eje. Si el punto no está en el eje, entonces ya la complicación es matemática. Se llega ya a integrales elípticas, pero también se puede resolver, obviamente. Pero ya sale ya en 2 pizarras, por lo menos. Ya bueno, tenemos ahí la formulita. Para mayor facilidad hemos acomodado la espira en el plano XY, pero con Z0, o sea, la base. Y el eje de la espira, el eje Z, ¿no? Entonces, en base a todo eso, y con la fórmula generalizada, lo principal es esta fórmula. Con esta fórmula ha salido todo, y van a salir más problemas todavía con eso. Teniendo el potencial ya podemos sacar el campo eléctrico, pero eso ya va a ser materia de otra clase. Bueno, por esta primera vez, aquí nomás, a ver si dentro de unos días preparo otro temita. Muchas gracias.